Hola, muy buenos días, soy Steven Guzmán Soy Manuel Manco. Soy Simón Matos Vadillo. y hoy vamos a estar exponiendo un video sobre la mecánica de fluidos en el ámbito aeronáutico y en los aviones. Yo voy a explicar el número de Mach. El número de Mach es el que indica la velocidad al que va un objeto a comparación de la velocidad del sonido. Esta es su fórmula, que es m, que sería el número de Mach, igual a la velocidad del objeto entre a, que sería la velocidad del sonido. Entonces, estas son las velocidades. Primero está la subsónica. Está por debajo de la velocidad del sonido, aún no llega, ya el aire recorre a través de las alas de forma normal. Transónica, aquí ya empieza a haber más turbulencia y se acerca más a lo que sería el Mach, a la velocidad del sonido. Después sigue la velocidad supersónica. La velocidad supersónica es una que ya avanza más allá de la velocidad del sonido, ya se empieza a ver más turbulencia, el aire empieza a generar más fricción y el avión se empieza a calentar y se empieza a mover más. Hipersónico. Esta ya supera varias veces la velocidad del sonido. Aquí ya es donde estamos en el pico de la velocidad, en donde los aviones ya alcanzaron su velocidad máxima. A esta velocidad es muy peligrosa, ya que se puede ver muchas turbulencias, el aire ya es muy peligroso y desde lo que sería la velocidad supersónica se empieza a ver ondas de choque. Estas ondas son muy peligrosas, por eso es que muchos aviones que puedan llegar a alcanzar estas velocidades tienen que estar a grandes alturas para que las ondas de choque no lleguen a las ciudades y puedan destruir propiedad. Bueno, ahora les voy a hablar de motores de reacción. Estas son las siguientes reacciones. Que sería 1. La compresión, que es cuando el aire entra y se comprime en el avión. 2. La combustión, es cuando los combustibles se mezclan y pasan a ser gases. La expansión, que es cuando esos gases se calientan y se expanden. Y el empuje, que es cuando esos gases salen del avión y empujándola hacia adelante. Estos son los principios físicos. El primero es la conservación de masa. ¿Qué nos dice este principio? Que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Un ejemplo podría ser cuando el aire y los combustibles que se convierten en gases de la misma proporción, de la que era de aire y combustible. 2. Conservación de energía. Esta nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Qué nos indica esto? Cuando eso se convierte en gases, esos aires... Carajo. Ahora voy a explicar las aplicaciones modernas, que son las siguientes. La primera es túnel de viento. Esa es la que nos ayuda a saber cómo un avión se comporta frente al aire y cómo el aire se comporta junto con el avión. Y cómo el aire recorre el avión y todo eso. La segunda es la simulación SFD, que es dinámica de fluidos computacionales, que es la que por medio de computadoras se ve cómo puede fluir el aire a través de los aviones. Y la optimización aerodinámica, que esta es cuando se modifica lo que sería el fuselaje del avión y el diseño del avión para que sea más aerodinámico frente al viento, para que no haya tanto choque entre el aire y el avión. Bueno, ahora les voy a explicar la estructura final para la exposición. Estas son las siguientes. Primero, fundamentos físicos. Fundamentos como sería la presión, la velocidad, etc. 2. Generación de sustentación. Esto es cuando el ala genera fuerza hacia arriba para sostenerse en el aire. 3. Flujo y pérdida. Esto es cuando el ala se queda sin aire y cae. 4. Resistencia y estabilidad. Esto es cuando el aire mueve el avión para las diferentes direcciones. Por eso es que los aviones en la parte de atrás tienen una partecita que se va moviendo. Y 5. Flujos supersónicos y avances actuales, que serían como el Mach, las ondas de choque y los avances actuales de los aviones modernos. Resistencia aerodinámica. Resistencia aerodinámica tiene dos formas parasitarias. Esta se genera al avión avanzar, ya por la misma forma del avión genera resistencia. Inducida. Esta se genera cuando el avión utiliza velocidad en el aire, se genera por los puntos de presión.
Centros de presión. Estos se generan en las alas y en la cola. Estos se generan por la baja altitud y alta altitud cuando se giran. Y vórtices de presión. Estos se generan en las alas por lo mismo, por la forma de presión. Bueno, yo le voy a explicar el prefiere lo dinámico o la sustentación. Bueno, la sustentación se da cuando en el ala hay un flujo de aire continuo. En la parte de arriba siempre el flujo de aire va a ser más veloz, va a ser un flujo laminar, o sea, un flujo continuo. Y eso quiere decir por la ley que nos dio Bernoulli, que mientras más velocidad tiene un fluido, menor presión tiene. En la parte de arriba, como es un flujo continuo y laminar, tiene menos presión. Y en la parte de abajo, como es un flujo más interrumpido, más reverberado, tiene muchísima más presión que en la parte de arriba. Por lo tanto, se genera un empuje hacia, por supuesto, arriba. Eso se conoce como sustentación y es el principio que hace que los aviones puedan volar. Aquí tenemos la fórmula. La fórmula nos indica que la sustentación es igual a un medio de ρ. ρ significa densidad del aire por velocidad del avión respecto al aire al cuadrado. S vendría siendo la superficie alar y CL sería el coeficiente de sustentación. Este depende bastante del ángulo de ataque. Hay que tener en cuenta mucho el ángulo de ataque del ala. ¿Por qué? Porque si el ángulo de ataque sobrepasa un límite, en la mayoría de los aviones el límite del ángulo de ataque es un poquito variado, pero ponemos con un rango de 15 a 20 grados. Si sobrepasa ese límite, el flujo del ala, de la parte de abajo, se rompería, lo que provocaría que el avión entre en stall o en pérdida, que es cuando el ala no puede generar sustentación. Lo que deberemos hacer en ese momento sería recuperar velocidad en el ala para que el avión vuelva a tener presión acá abajo y se vuelva a generar sustentación. Gracias.